Vamos ahora a corroborar lo que hemos aprendido, a llenar los vacíos que puedan haber quedado. Vamos a, en pocas palabras, a afianzar nuestros conocimientos sobre este tema de la oración compuesta subordinada, la adverbial y la adjetiva. Dice, la oración compuesta por subordinación implica la presencia de dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Respecto de la oración compuesta por subordinación, marque la opción correcta. A ver, la A dice, las oraciones compuestas subordinadas solo pueden llevar una proposición. Falso. Acabamos de recordar que debe haber una principal y una subordinada. Algunas proposiciones subordinadas nunca cumplen funciones dentro de la oración. Falso. Las funciones son diferentes. Pueden ser, según esa función, subordinadas sustantivas, adjetivas o adverbiales. Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden iniciar con gerundio. Falso. Las que tienen esa característica son las proposiciones subordinadas adverbiales. Las sustantivas, más bien, usualmente inician con un infinitivo. La relación entre una proposición subordinada y una principal es solo sintáctica. No. La función que cumplen guarda relación con el significado que adquiere la proposición subordinada, ¿no? Como adverbio, como sustantivo o como adjetivo. A veces la proposición sustantiva está encabezada por un verbo en infinitivo, es lo que nosotros dijimos hace un momento. Así que aquí la respuesta es la alternativa D, de dedo. Veamos. Ubique el enunciado conceptualmente correcto en relación a la oración compuesta por subordinación adjetiva. Sí, ¿no? Recordamos que la oración compuesta por subordinación implica la presencia de una, dos, ¿no? o más proposiciones con diferente valor sintáctico. A ver, dice, ¿el antecedente va ubicado después del pronombre relativo? No, pues el antecedente va antes. El relativo está cumpliendo función anafórica y subordina a la proposición subordinada. Entonces la A es falsa. ¿Carece de la llamada proposición principal o subordinante? No, eso es imposible, porque si no hay esta oración principal, ¿a qué se subordina la oración adjetiva? ¿El pronombre relativo encabeza la proposición subordinada? En efecto, es lo que señalamos nosotros hace un momento. ¿La proposición principal es llamada adjetivo sintáctico? No, el adjetivo sintáctico es la proposición subordinada. Por eso se llama adjetivo, porque la subordinada funciona como adjetivo. ¿El relativo funciona como núcleo de la proposición principal? No, el relativo está funcionando solo como nexo entre la proposición subordinada que encabeza y el nombre al que modifica. Entonces, la respuesta aquí es la alternativa C de casa. Dependiendo de la función que cumple la proposición subordinada, esta puede clasificarse como sustantiva, como adjetiva o como adverbial. Aquí nos están preguntando por aquella oración compuesta subordinada adjetiva, o sea, que presente al menos una proposición que cumpla función de adjetivo. La A dice, realizando buenas acciones te sentirás feliz. Ese realizando buenas acciones, que se encabeza por un gerundio, es una proposición subordinada adverbial. Después de jugar con coraje, se ganó a Uruguay. ¿Después de qué? De jugar con coraje. Eso está complementando al adverbio después. Entonces se trata de una proposición subordinada que actúa, sustantiva, que actúa como complemento de otra palabra. Al filo de la madrugada salieron los carabineros. Bueno, ahí no hay proposición subordinada. Paolo regresó al estadio donde anotó un gol.
donde anotó un gol modifica a estadio, le está dando una característica. Esa entonces se trata de la proposición subordinada adjetiva. La E es simple, así que ni siquiera dice, luego de repartir las donaciones, ¿ya? ¿Acaso semejante a la B, después de jugar con coraje? ¿Ya? Entonces, no hay lugar a dudas. La oración en la que se presenta una proposición subordinada adjetiva es la alternativa D de dedo. Veamos. Dice, la proposición subordinada adjetiva especificativa restringe el significado de un nombre para distinguirlo de otros. Claro, el significado del nombre, que puede ser amplio, se ve restringido por la caracterización de la proposición subordinada adjetiva. Entonces, aquí justamente nos están pidiendo que identifiquemos una oración con proposición subordinada adjetiva especificativa. Recuerda que si se tratase de una explicativa, va entre comas. La explicativa se encarga de aclarar el significado, no de restringirlo. En la A dice, después de perder el partido en Venezuela, ganamos hoy. Ya, esa se trata de una proposición subordinada adverbial temporal. La B, quien guiaba una moto lineal modifica a delincuente, está entre comas, es explicativa. En la C, quien es su vecina aclara, explica quién es ella. En la D, quien rescató al niño precisa quién es ese hombre de rojo. Estas construcciones se hallan entre comas, por lo tanto se trata de proposiciones subordinadas adjetivas explicativas. La E, hay algunas cábalas que determinan un triunfo seguro. Que determinan un triunfo seguro modifica a cábalas. O sea, no hablo de cualesquiera cábalas, sino de aquellas que determinan un triunfo seguro. Estamos restringiendo el significado. Entonces, la respuesta es la alternativa E de enano. Leamos. Considerando que la proposición subordinada adjetiva especificativa restringe el significado de un nombre, recuerda, de una generalidad, restringe la característica, o mejor dicho, restringe mediante la característica el significado del nombre. Mientras que la proposición explicativa agrega una característica que no tiene valor restrictivo. Por eso decimos que la proposición subordinada adjetiva explicativa aclara. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, esta diferencia, dice, señale la oración que presenta una proposición subordinada adjetiva explicativa, la cual además ortográficamente se coloca entre comas. Dice, Cervantes Saavedra, coma, el autor del Quijote, coma, también destacó como autor teatral. Ese del autor del Quijote es más bien una aposición de Cervantes Saavedra. El niño, quien jugaba feliz con su pelota nueva, la compartió con sus amigos. Entonces, hablo de qué niño, de ese quien jugaba feliz. No, me está explicando cómo es ese niño. En la C, quien te aprecia como yo, ya, esa es una proposición subordinada sustantiva. Funciona como sujeto, hará cuanto pueda por hacerte feliz, hará eso, ¿no? Está funcionando la proposición subordinada como objeto directo, entonces también es sustantiva. La D, avísales a los muchachos dónde será, avísales eso, subordinada sustantiva. Cuanto hemos terminado lo valoro, igual, yo valoro eso, subordinada sustantiva en función de objeto directo. Así que no hay dudas, la respuesta es la oración en la que dice, el niño, coma, quien jugaba feliz con su pelota nueva, coma, la compartió con sus amigos. La respuesta es la alternativa B de beso.
Leamos el enunciado. Siempre hay que leer bien la pregunta. La oración compuesta por subordinación implica la presencia de dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. A tenor de lo explicado, en el enunciado, Bob Dylan, a quien la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura, viajó a Estocolmo este fin de semana. La proposición subordinada, que está entre comas, es a quien la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura. Está actuando como modificador de Bob Dylan, que es un nombre. Entonces, si modifica el nombre, si le atribuye una característica, se trata de una proposición subordinada adjetiva. Al encontrarse entre comas, entonces es una adjetiva explicativa. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C de corazón. Veamos. La oración compuesta por subordinación implica la presencia de dos o más proposiciones con distinto valor sintáctico, una de las cuales, y esta es la nota característica, una de las cuales cumple respecto de la otra la función de adjetivo, de nombre o de adverbio. En consonancia con lo explicado, señala la alternativa en la que aparece una proposición subordinada adjetiva, gramaticalmente elaborada. Ajá. Tenemos que buscar, no nos piden especificar entre explicativa o especificativa, ¿ya? Solamente que hayamos dispuesto las ideas de manera, eso significa gramaticalmente elaborada, de manera que una proposición subordinada esté modificando a un nombre. Viajaron los niños. Ahí hay un error, debe decir, viajaron los niños cuyos papás pagaron la cuota, no que sus papás. La B, todos ellos, en quienes confiamos. La C, los becarios regresaron al lugar donde nacieron. La E, la manera como juega el Barcelona es maravillosa. Es decir, esas construcciones no están bien elaboradas gramaticalmente, porque se está haciendo mal uso del relativo, porque no hay concordancia. En cambio, en la que dice, en el momento en que te sientas sola, llámame. O sea, cuando te sientas sola. ¿De qué momento estamos hablando? De ese momento en que te vas a sentir sola. Así que la respuesta es la alternativa D de dedo. Veamos, en esta pregunta nos dicen que la proposición subordinada cumple una función de nombre, de adjetivo o de adverbio respecto de otra proposición que es la principal. A partir de lo que acaba de explicarse, debemos clasificar la proposición que se encuentra en el enunciado. El joven que rescató a una niña con su unicornio de plástico es un héroe. Como pueden darse cuenta, que rescató a una niña con su unicornio de plástico está modificando a la palabra joven. O sea, no hablo de cualquier joven, hablo específicamente del joven que rescató a una niña con su unicornio de plástico. Por lo tanto, al modificar a joven se trata de una proposición adjetiva. Y esta proposición no está limitada por comas porque no está aclarando ni explicando. Lo que está haciendo es más bien restringir el significado. Por lo tanto, es una subordinada adjetiva especificativa. Respuesta entonces, alternativa B de beso. Leamos. Siempre hay que leer bien la pregunta antes de responder. La oración compuesta por subordinación presenta al menos una proposición con diferente valor
sintáctico, ya es un valor inferior. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función respecto de la otra proposición que es la principal. Ahora, en consonancia con lo expresado, debemos completar este enunciado. En la oración, aquel hombre quien fue rescatado con vida cavaba una zanja que lo enterró en la misma casa que construía. Existen cuántas proposiciones o de qué tipo, ¿no? A eso apunta la pregunta. Entonces, quien fue rescatado con vida me explica a ese hombre. Por lo tanto, se trata de una proposición subordinada adjetiva explicativa. Mira, está entre comas. Dice, cavaba una zanja. ¿Pero de qué zanja hablo? La zanja que lo enterró. ¿Ya? La zanja que lo enterró. Que lo enterró modifica a zanja. Se trata entonces de una proposición subordinada adjetiva especificativa. Dice, lo enterró en la misma casa que construía. Que construía modifica a casa. Le está asignando una característica. Se trata entonces de una proposición subordinada adjetiva especificativa. Tenemos entonces dos proposiciones subordinadas adjetivas especificativas y una proposición subordinada adjetiva explicativa. O, como dice la alternativa C, tenemos tres proposiciones subordinadas adjetivas. Respuesta entonces, C de corazón. Leamos. Considerando que la proposición subordinada adjetiva especificativa restringe el significado de un nombre para diferenciarlo de otros, mientras que la proposición explicativa agrega una característica no restrictiva, o si tú quieres es intensificativa, marque la alternativa en que aparece una oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa. Es decir, en esta oración que buscamos debemos encontrar una proposición que funcione como adjetivo y esta proposición subordinada debe hallarse entre comas. En la A no hay subordinación. En la B, el búho campestre es un depredador. Acá está, depredador que come ratones, especifica qué tipo de depredador. Especifica, por lo tanto no es la respuesta. Igual ocurre con Messi eludió a los periodistas que lo esperaban. Que lo esperaban restringe el significado de periodistas. No hablo de cualquier periodista, no hablo de cualesquiera periodistas, sino solo de aquellos que esperaban a Messi. En cambio, en la D dice Vargas Llosa, te explico, quien cumplió 80 años es arequipeño. Quien cumplió 80 años, como pueden ver, está entre comas. Así que esa es la respuesta, ¿no? Esa es una proposición subordinada adjetiva explicativa. En la E, como pueden ver, incluso, ¿no?, la construcción es semejante a otras oraciones. Que te vendieron modifica a tickets. Es adjetiva, pero es especificativa. No hay comas para encerrarlas. Así que, sin duda, la respuesta es la alternativa D de dedo. Leamos aquí. Complete el enunciado. La oración. Llevaron al herido al hospital donde se recuperará finalmente. Presenta una proposición subordinada ¿de qué tipo? A ver, donde se recuperará finalmente está modificando a hospital, está restringiendo el significado de hospital. Porque ya no hablo de cualquier hospital, sino hablo de ese hospital específico donde se va a recuperar finalmente. Por lo tanto, se trata de una oración compuesta subordinada adjetiva
especificativa. O sea que la respuesta es la alternativa E de enano. Sabemos que en una oración compuesta debe haber dos o más proposiciones, y si una de ellas es de menor valor sintáctico, ya que cumple función respecto de la otra, de adjetivo, de nombre o de adverbio, se trata de una proposición, se trata de una oración subordinada que será adjetiva, sustantiva o adverbial. Dice, en consonancia con lo expresado, complete el enunciado. En la oración, salvan a Bebita que pesa 700 gramos, la proposición subordinada es reconocida como, a ver, veamos, que pesa 700 gramos, fíjate, está modificando a Bebita. Bebita es un nombre, por lo tanto, que pesa 700 gramos me especifica de qué Bebita hablamos. Se trata de una proposición subordinada adjetiva especificativa. Respuesta entonces, alternativa E de enano. Según el enunciado de esta pregunta, nosotros podemos, y en efecto así ocurre, clasificar las oraciones compuestas subordinadas tomando en cuenta la función que esa proposición subordinada cumple respecto de la otra. ¿Cuáles son esas funciones? De adjetivo, de adverbio o de nombre. Nos dan una oración sobre la cual nos interrogan, debemos clasificar esas proposiciones subordinadas que contienen. El sujeto es Tácito, ¿no? Anotó cada gol, o sea, él anotó. Anotó, núcleo del predicado. Cada gol de ese partido es el objeto directo. ¿Cómo lo anotó? Pensando en los compatriotas que sufren los huaicos en la sierra. Quiere decir que este enunciado, a ver, pensando en los compatriotas que sufren los huaicos en la sierra, ese enunciado es un complemento circunstancial de modo. Está afectando. ¿Cómo anotó? Pensando en los compatriotas. Quiere decir que si está funcionando como circunstancial de modo, aquí tenemos una proposición subordinada adverbial. Pero además, dentro de ella, fíjate, que sufren por los huaicos en la sierra, que sufren por los huaicos en la sierra, es una característica de compatriotas. Está modificando a compatriotas. Por lo tanto, se trata de una proposición subordinada adjetiva. Como vemos que está restringiendo el significado de compatriotas, no hablo de cualesquiera compatriotas, sino solo de los que sufren por los huaicos en la sierra, se trata de una proposición subordinada adjetiva especificativa. Esas son entonces las dos clases de proposición subordinada. Una adverbial modal y una adjetiva especificativa. Así que la respuesta en esta pregunta es la alternativa A de avión. Continuemos. En esta pregunta nos interrogan sobre la relación real o verdadera que existe entre los ejemplos de oraciones subordinadas que se han colocado y su clasificación. Y para ello nos recuerdan que la proposición subordinada cumple la función de un sustantivo, de un adjetivo o de un adverbio. Y a partir de esa función es que
se clasifican las oraciones subordinadas. Entonces, el anillo que le regalaste es caro. En efecto, que le regalaste está modificando anillo, ¿no? Hay varios anillos, pero hablo del que le regalaste. Estamos restringiendo el significado. Es entonces una proposición subordinada adjetiva especificativa. ¿Es correcta? La B, Iván, quien es ruso baila bien. Entonces, ese quien es ruso me explica. Está señalando una característica de Iván, está además redactado entre comas, por lo tanto es proposición subordinada adjetiva explicativa. La B también es correcta. Aun cuando llueva, se jugará. Quiere decir, a pesar de que llueva, aunque llueva. Eso es una proposición subordinada adverbial de concesión o proposición subordinada adverbial concesiva. Así que la C también es correcta. Mintió tanto que nadie le cree. Mintió tanto que, en consecuencia, nadie le cree. Se trata, ese que nadie le cree, de una proposición subordinada adverbial consecutiva. Está indicando consecuencia. Así que la respuesta, la equivocada, solo puede ser la E, pero comprobemos. Si no salimos hoy, será mañana. Si no salimos hoy, será mañana. O sea, ¿cuándo saldremos mañana? Solo si no salimos hoy. Se está estableciendo una relación de condición. Por lo tanto, el si no salimos hoy es una proposición subordinada adverbial condicional. ¿Y qué dice ahí? Que es causal. Esa es entonces la relación equivocada. Sin lugar a dudas, la respuesta en esta pregunta es la alternativa E de enano. Veamos esta pregunta. Nos recuerdan que la oración compuesta por subordinación presenta al menos una proposición que se halla dependiente de otra, que es la principal, y que esta proposición dependiente o subordinada cumple función de nombre, de adjetivo o de adverbio. Según esa función, la oración será compuesta subordinada, sustantiva, adjetiva o adverbial. A tenor de lo expresado, tenemos dos columnas, fíjate, una de oraciones y la otra de la clasificación de estas oraciones. Debemos relacionar adecuadamente. La casa que compró Berta es pequeña. Que compró Berta modifica a casa. Por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva especificativa, ya que está restringiendo el significado de casa. No hablo de cualesquiera casas, estoy hablando de la que compró Berta. Así que uno se relaciona con de. Karen, quien trabaja de modelo, es alta. Entonces, quien trabaja de modelo me está explicando una de las características de Karen. Por eso, a manera de inciso, se ha colocado entre comas esa idea. Se trata, en consecuencia, de una proposición subordinada adjetiva explicativa. La 3. Vendieron la zona porque era peligrosa. Porque era peligrosa es el circunstancial de causa. Está modificando entonces, como si fuese un adverbio, al verbo vendieron. Así que, porque era peligrosa, es una proposición subordinada adverbial causal. 3 se relaciona con E. Irás conmigo para que no te aburras. Ese para que no te aburras es una proposición subordinada que funciona como circunstancial de finalidad. Se trata entonces de una proposición subordinada adverbial final. Así que si 4 se relaciona con B, 5 tiene que relacionarse con A. Cuando los policías se retiraban es una proposición subordinada adverbial temporal. La relación entonces, resumiendo, es 1D, 2C, 3E, 4B y 5A. Respuesta en esta pregunta, alternativa E de enano.